pregunta de qué somos, si somos cuerpo, si somos alma, y hablar también de estas dos ideas opuestas, pues que se refieren a estas preguntas, ¿no? Sobre materialismo y dualismo. Claudia, la sesión pasada, hace 15 días, hablaba también de estas dos ideas opuestas y también nombraba pues el idealismo, que yo podría, o sea, que considero que es como un dualismo, vamos a hablar un poquito de eso, pero ahí entra también lo que ella explicaba ese día, ¿no? Entre esas visiones idealistas de lo que es el hombre y esas visiones materialistas de lo que es el hombre. Un segundo punto es hablar sobre pues, el hombre como un animal más de la naturaleza. Luego hablar del alma como forma del cuerpo, qué significa eso, y ver un poquito desde la filosofía cómo se ha considerado esto. Y un cuarto punto sobre la resurrección en cuerpo y alma, ¿no? Como qué dice la doctrina sobre este punto de la resurrección, sobre qué es el hombre con respecto a eso. Y bueno, y las conclusiones. Bueno, entonces yo ponía estas tres preguntas, ¿no? Pues, que se refieren a lo que somos, a la pregunta de qué somos. Y bueno, sobre, bueno, como somos cuerpo, somos alma más cuerpo, como si fueran dos cosas que se pegan ahí de una manera extraña. Y son preguntas que están, digamos, en toda la historia, como en toda la historia en toda la historia pues de la humanidad, ¿no? Si somos solo cuerpo, si somos solo alma, o somos una unión de esas dos cosas como un poco extrañas, ¿no? Y que no sabemos muy bien cómo se unen. Entonces, bueno, traigo como a colación este libro de historia intelectual de la humanidad, de Peter Watson, se llama Ideas, es un poco largo, son como 1600 páginas, pero es muy interesante porque plantea que hay tres grandes ideas que revolucionaron o que revolucionan la historia intelectual y que son el alma, Europa y el experimento. La idea del alma, la idea de Europa y la idea del experimento. Y bueno, la que nos importa aquí es la idea del alma, ¿no? Como eh, no es, incluso él dice como que la idea del alma es más influyente y más fecunda que la idea de Dios. Y que toda la historia o parte o gran parte de la historia intelectual de la humanidad se debate sobre este concepto, sobre esta idea del alma, ¿no? Y dice que esa preocupación por la vida interior, que al final es la preocupación por el alma, por lo que es el hombre, que no es solo cuerpo, se manifiesta de forma recurrente en toda la historia, ¿no? O sea, no hay una época de la historia de la humanidad en la que no se trate o no se conciba la idea del alma y lo que es el hombre en sí. Entonces tenemos estas dos ideas opuestas. Tenemos, pues ahí puse a Demócrito, que está a la izquierda, y a Platón a la derecha, que podríamos tenerlos como esos dos grandes representantes de estas dos ideas opuestas en la Grecia clásica, en la Grecia antigua, ¿no? Y Demócrito, bueno, con su maestro Leucipo, van a ser los grandes representantes del materialismo en la Grecia antigua, que proponen, o el materialismo propone, que la esencia del hombre es ser material, ¿no? No es su alma, como lo diría el dualismo, sino que lo que es el hombre es material y no tiene nada más, ¿no? Como, bueno, aunque Demócrito explicaba que había alma en el hombre, pero era un alma compuesta de átomos y de partículas que al final terminaban siendo pura materia, ¿no? Entonces el hombre es 100% material y uno de los grandes problemas del materialismo es cómo entender la materia, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con materia? Y como el concepto general o que más sea, o el concepto común es pensar que la materia es algo que está distendido espacio-temporalmente. Es decir, lo que es material es algo que ocupa un espacio y un tiempo, que ocupa un espacio en un tiempo determinado, ¿no? Y que el alma pues, no estaría, o el concepto de alma no entraría dentro de esta concepción, porque pues efectivamente el alma no se puede entender como algo espacio-temporal. Luego tenemos
a Lucrecio también, que en su poema sobre la naturaleza de las cosas recupera la tesis de Leucipo y Demócrito y lo trae también sí, como ese paradigma del hombre como pura materia. Y ahí también nombro los reduccionismos contemporáneos, hago un salto gigante. Eso no quiere decir que de esa época antigua a hoy en día no haya materialismo, hay bastante materialismo, pero estos reduccionismos contemporáneos me parece interesante porque están muy en boga, ¿no? Y es pensar que no hay alma, primero, es más, el concepto de alma se convierte en el concepto del yo, de la mente, de la conciencia. Hablar de alma hoy en día es una cuestión mística, como religiosa, que al parecer pues no tiene nada que ver con el hombre. Y se ha convertido o se reemplaza por estos conceptos de mente, conciencia, yo. Y los reduccionismos contemporáneos, pues, dicen o afirman que el hombre, pues, es simplemente su cerebro, ¿no? O sus acciones, o sus procesos fisiológicos, neurológicos, ¿no? O sea, se reduce la mente a esos procesos, ¿no? Entonces, no hay nada extraordinario, no hay nada que esté más allá, no hay algo distinto a lo que hace el cerebro, y punto. Y bueno, y luego tenemos esta otra idea del dualismo, que, contrario al materialismo, piensa que la esencia del hombre es su alma. Es su alma, o es su mente, o es su conciencia. Y el cuerpo, y en algunos casos esto se puede matizar bastante, pero se considera el cuerpo como la cárcel del alma o como algo que no es esencial al ser humano, ¿no? Lo que dice o lo que describe al ser humano, lo que identifica al ser humano es su alma, es su interior, es su mente, es su conciencia, y el cuerpo es algo que nos molesta, ¿no? Y es algo que hay que superar. Entonces me viene a la mente, por ejemplo, no sé, todas estas religiones de Asia, ¿no? Que hablan un poco, pues que son muy espiritualistas, ¿no? Y que dicen que el cuerpo es como un impedimento para unirse con la nada, con el budismo, para encontrar esa paz, para encontrar la armonía, ¿no? Y también hoy en día tenemos esta visión, pues no tan como religiosa, en el que se cree que el alma o la mente se va a poder como pasar a la nube o se va a poder tener en un computador en un futuro, ¿no? Como si el cuerpo no fuera parte esencial de lo que es el hombre, ¿no? Y bueno, ahí tengo dos grandes representantes más antiguos, pues que es Platón y Descartes, ¿no? Descartes pensaba pues que lo que identifica al ser humano, lo que le da la esencia es esa res cogitans, ¿no? La res, el pensar, ¿no? Y que el cuerpo, la res extensa, no es esencial, no la necesitamos ni siquiera pues como para pensar. Entonces tenemos estas dos posiciones que son opuestas y que, digamos, podría decir que cada una tiene algo de verdad, o sea, el hombre efectivamente es material y el hombre efectivamente es alma, pero ninguna pues termina o no satisface por completo como lo que es la definición del hombre o la respuesta a esa pregunta de qué somos. Entonces, bueno, vamos a hablar en este segundo punto, pues que el hombre es un animal más, ¿no? Es material, es un ser que está en la naturaleza, que no podemos negar que, pues, que está en la naturaleza y que tiene un cuerpo, ¿no? Ya Aristóteles decía, esto no es un invento, bueno, una idea de la teoría de la evolución o de Darwin, sino que ya Aristóteles decía que no se puede negar que somos animales, ¿no? Aristóteles, bueno, nos ponía dentro de ese mundo natural. Bueno, y también pues tenemos toda la teoría de la evolución, que incluso ya en la antigüedad había intuición de algún tipo de evolución, es decir, de que pues, algunos animales provenían de otros animales, ¿no? Que iban cambiando hasta
configurarse como ese animal que venía de otro. Un ejemplo es Anaximandro, es un filósofo griego que proponía, cuando habla del génesis, de la génesis del mundo, pues habla de esta teoría. Y había eso como en el ambiente, ¿no? Puede que algunos animales surjan de otros animales, pero Darwin completa esa teoría cuando hace al ser humano parte de este proceso, ¿no? Y pues esto es súper interesante porque lo que hace Darwin es desmitificar lo que era el ser humano. Ya en el siglo XVIII, Darwin es siglo XIX, en el siglo XVIII ya estaba esa como visión de que el hombre era parte del mundo natural, ¿no? Con todo el surgimiento del método científico, y que el hombre era como, pues, que venía, o sea, era parte del mundo. Y con Darwin se da como el culmen de esa visión, ¿no? Entonces, el ser humano es parte de la naturaleza, es un animal más y no tiene por qué ser como superior a todos, ¿no? Sino que Darwin probó, da algunas pruebas de que venimos de un animal, ¿no? Que somos como cualquier otro, con algunas como capacidades especiales, pero que no hay una diferencia de grado entre un simio y un ser humano, sino que simplemente es una continuidad, ¿no? Y que dadas unas circunstancias, pues surgió eso, pero no hay nada místico ni especial en ese surgimiento. Entonces trae la idea de que el hombre pues efectivamente no es algo superior, que está en el mundo como todos los otros seres, ¿no? Y que compartimos la misma casa, y esto pues también es una idea que ha traído o que ha recuperado el Papa un poco ya más para el cristianismo, ¿no? De que estamos en una casa común y que es responsabilidad de todos el cuidado de esa casa común. No somos algo superior, sino que estamos dentro del mundo y somos parte de ese mundo y somos parte como de esa materialidad del mundo. Vale, entonces, con esto, bueno, con esta teoría pues de Darwin, se propuso y empezó a colisionar bastante con la visión literal que se tenía del Génesis o de la creación del hombre, ¿no? Entonces en el Génesis se dice que, o se cuenta, que Dios creó al hombre, ¿no? Del barro y le insufló un aliento de vida y se volvió un ser viviente, ¿no? Y que luego creó pues a la mujer y que los hizo dueños y señores de la tierra y de todos los animales. Entonces con esta visión de, oiga, pues un poco contraria a lo que decía el Génesis, empieza a dar como una batalla entre esta teoría de la evolución y lo que decía la Biblia y la religión en general, ¿no? Y se lleva como a plantear casi que si tú aceptas la teoría de la evolución, entonces estás negando que existe Dios y estás negando que existe un alma. Porque incluso Darwin decía, ¿no? Que eh, todo en el hombre es producto de la evolución y de la selección natural. Wallace, que es el otro que pues escribió o propuso con Darwin la teoría de la evolución, siempre le disputó mucho a Darwin este tema, ¿no? Porque no creía que todas las actividades, o sí, todo el intelecto y la capacidad intelectual del hombre y todo lo que va más allá como de su fisis, de su materialidad, fuera producto o fuera un mero producto de la selección natural, ¿no? Porque como que al parecer, o sea, no puede ser solo, todo lo que somos no puede ser solo producto de esa materialidad. Bueno, el caso es que se empezó a dar esta batalla entre estas dos posiciones y se llevó como a esta distinción, como no, si usted acepta la teoría de la evolución, está negando que pueda haber un espíritu y que pueda haber que pueda incluso pues existir un Dios que explique la creación de todo, ¿no? Pero luego pues se ve y la iglesia se ha manifestado en que aceptar la teoría de la evolución no lleva necesariamente a negar la espiritualidad del hombre y tampoco lleva a negar que exista un Dios. Eso se da, bueno, y pongo que, claro, la teoría ha llevado
los que aceptan la teoría de la evolución pues dicen que hablar de alma es regresar a una perspectiva animista, primitiva, mitológica, religiosa, que no tiene nada que ver con lo que es el mundo como tal, que es como un invento. Eh, pero pues en la iglesia incluso ha dicho pues que esto no son contrarios, o sea que creer en la teoría de la evolución, creer que el hombre es un animal que proviene de otro animal, que ha evolucionado de otro animal, eh, aceptar que hay una selección natural, no necesariamente implica negar la espiritualidad del hombre, ¿no? O sea, que no son contrarios el uno al otro. Además, porque, bueno, completando la idea anterior, también es porque hay que establecer unos límites de la ciencia, ¿no? O sea, como la teoría de la evolución explica hasta un punto lo que es el mundo y puede explicar de una manera objetiva lo que es el hombre en cuanto a su cuerpo y a su evolución y a su posición como ser vivo en el mundo, pero no va a poder explicar como lo que es el interior del hombre y dar razón de por qué se identifica como un yo, de por qué reflexiona, porque hay una autoconciencia, porque hay una conciencia, porque ayuda a los demás, porque crea comunidad, etc. ¿no? Eso como que se sale del ámbito de la ciencia. Bueno, esto es producto también de un paradigma que se viene gestando desde la modernidad, ¿no? De que la ciencia lo puede explicar todo, ¿no? Como todo lo que está en el mundo lo explica y va un poco incluso más allá a decir, si yo no lo explico, o sea, si la ciencia no puede explicar esto, pues entonces no existe, ¿no? Eso pues es muy grave porque es negar que hay otro tipo de realidades. Bueno, y la pregunta también detrás de todo de este debate es si la materialidad del hombre puede explicar todo lo que es el hombre en sí, ¿no? La materia del cuerpo, el simple cuerpo, el simplemente considerarlo como un animal, puede explicar todo lo que es. Es interesante ver que ninguna otra especie depende tanto de sus capacidades cognitivas para la supervivencia y que ninguna otra especie ha desarrollado capacidades cognitivas eh, al menos un poco parecidas a los seres humanos, que las use para su supervivencia. Porque no es solo una capacidad cognitiva de utilizar herramientas, de transformar el ambiente para poder vivir mejor, sino que esas capacidades cognitivas también se refieren como al ser mismo del hombre, ¿no? A la reflexión que puede hacer, al arte que puede, pues que produce, digamos, que crea, ¿no? Y eso, pues ningún otro animal, o no se tiene evidencia de que ningún otro animal lo haga. Además, es interesante ver que en el proceso evolutivo, los cambios que sufrió el ser humano lo hicieron mucho más débil. O sea, se supone que el proceso evolutivo de alguna forma hace que uno se pueda adaptar mejor y de alguna forma como ser un poco más fuerte frente al ambiente. Pero los hombres, o el ser humano, se hizo mucho más débil, ¿no? Y solo logra sobrevivir porque crea una comunidad y luego crea una cultura y luego, bueno, se asocia, etcétera, ¿no? Por eso los bebés pues no pueden vivir solos, no pueden caminar hasta el año, porque necesitan de esa comunidad para poder sobrevivir. Si no existiera esa comunidad, pues se extinguiría pues la especie humana. Entonces, efectivamente, pues necesitamos, o bueno, esto lleva a concluir que somos somos animales, tenemos un cuerpo, pero que no solamente podemos ser eso. O sea, nuestra única explicación del hombre no puede ser animal, ¿no? El hombre es un animal y punto, y tiene, digamos, unas capacidades superiores que otros animales, y ya, eso es todo lo que se da o la explicación absoluta del hombre. Y pues hay unos rasgos que nos explican por eso. Entonces vamos a ver ahora el tercer punto que propuse, que era el alma como forma del cuerpo. Y aquí voy a tratar un poco la noción de alma pues dada por Aristóteles. Esto es puro Aristóteles realmente.
que luego Tomás de Aquino pues, toma esta misma concepción y la aplica también pues, a la doctrina de la Iglesia. Entonces, bueno, vimos que somos cuerpos, somos un animal más dentro del mundo, pero que también tenemos alma y hay que entender muy bien a qué nos referimos con alma para no caer en un dualismo en el que en el que al parecer lo único que importa es el alma, ¿no? Entonces, la noción de alma es un instrumento conceptual que usa Aristóteles para comprender lo que son los seres humanos y también pues, los otros seres vivos. Va a decir que un organismo vivo no es un cuerpo más un alma. Entonces, esta idea va a estar presente siempre. El hombre o un organismo vivo dentro de la filosofía de Aristóteles no es que sea una unión de dos cosas, como de dos sustancias que se pegan de una manera extraña. Una sustancia sería el cuerpo y la otra sustancia sería el alma y que se pegan de alguna forma. Para él no es eso, sino que un organismo vivo es un determinado tipo de cuerpo. Entonces, para Aristóteles se puede decir que hay tres tipos de organismos vivos: plantas, animales y seres humanos. Y cada uno de ellos tiene un tipo determinado de cuerpo que es capaz de recibir el alma, que Aristóteles describe como el principio de vida de los seres vivos, ¿no? El principio de vida que hace que esa planta pueda crecer, desarrollarse, reproducirse, que el animal pueda moverse, que el ser humano pueda pensar, ¿no? Es el acto primero de un cuerpo que posee vida en potencia. Esta es la definición que da, que básicamente lo que quiere decir es que el alma es ese principio de vida, es lo que hace que ese cuerpo que está de una manera, de una forma determinada, que tiene órganos, pueda vivir y pueda pues, desarrollarse como todo lo que es. Pero no son dos cosas separadas que se unen, sino que es una forma de explicar lo que es pues, esa unidad del ser vivo. El organismo vivo es una unidad que se explica a través de ese acto primero, que es el alma, y ese cuerpo que va a ser la potencia que recibe el acto. Entonces, el alma, pues digamos que Aristóteles lo define como la esencia del ser humano, no como en el dualismo, porque no es algo separado, no es como una sustancia separada que se añade al cuerpo, sino que es lo que hace que ese cuerpo pueda ser todo lo que es. Porque además ningún cuerpo por sí mismo, y esto digamos que ataca al materialismo, ¿no? Ningún cuerpo ni ninguna materia por sí misma puede ser principio de vida. O sea, de la materia no se genera vida por sí misma, ¿no? Porque entonces tendríamos en el mundo, tendríamos que siempre habría vida en todas partes, ¿no? Entonces los seres inertes, por ejemplo, una piedra, que es materia, que tiene que tiene la misma composición o una composición o los mismos átomos, digamos, que podemos tener nosotros, podría tener por sí misma vida, y eso no sucede, ¿no? Okay. En el mundo hay cosas que son inertes y cosas que están vivas, que comparten la misma materialidad, pero se diferencian, ¿no? Y la diferencia va a ser por su forma, ¿no? Entonces, unos tienen una forma de piedra que hace que eso tenga esa organización, pero otros tienen una forma que Aristóteles la llama el alma, ¿no? Que es ese principio de vida. Entonces, ahora, yo no puedo, digamos, de la piedra separar su forma y su materialidad, sino que son una unidad, ¿no? O sea, la forma y la materia siempre van a ser una unidad. Lo mismo con el hombre, yo no puedo separar su alma de su cuerpo porque son una unidad. Y Aristóteles pone unos ejemplos como digamos, el sello y la cera, ¿no? O sea, si yo tengo cera y le pongo el sello, pues eso ya es una unidad, no puedo separar la forma de la materia y decir que eso es un sello, ¿no? Sino que solo es un sello. El otro ejemplo que pone es del ojo y a la vista. Entonces, el alma es al cuerpo como la vista es al ojo, ¿no? Entonces, el ojo no se puede llamar ojo en sentido estricto si no está viendo o si no tiene como esa potencialidad de ver, eh, porque entonces ya no sería un ojo, o sea, sería una pintura o sería algo que
pues como que tiene forma de ojo, pero que no es un ojo efectivamente, porque no está cumpliendo su función. Pero yo al ojo no le puedo quitar la vista y decir, miren, acá está el ojo y acá está la vista como algo extraño, y unirlo y decir, ya, eso es un ojo. Y eso sucede con el cuerpo y con el alma en Aristóteles. No puedo separar esas dos cosas. Pero esto presenta un problema y aquí vamos al cuarto punto. No sé si estoy yendo muy rápido, pero bueno. Así mejor hacemos más preguntas. El cuarto punto, y es que la posición de Aristóteles, esta de la unidad sustancial entre alma y cuerpo, lleva un problema al tema de la espiritualidad del alma. ¿Y por qué? Porque para Aristóteles, cuando el cuerpo se acaba o cuando el cuerpo se muere, pues se muere todo, ¿no? Porque es una unidad, no se separa absolutamente nada. Pero para nosotros, o bueno, para los cristianos, pues creemos que el alma es inmortal y que hay una vida después de la muerte, ¿no? Que efectivamente somos seres espirituales, es decir, que no morimos cuando nuestro cuerpo muere, sino que hay algo más allá. Y esto pues se le presenta pues a Tomás de Aquino, se le presenta este problema. Porque él adopta la teoría aristotélica del alma, o sea, va a decir, efectivamente, el alma es la forma del cuerpo, es la forma, es lo que hace que el cuerpo sea ese ser humano, pero esta no resuelve el problema de la espiritualidad que tiene el cristianismo, ¿no? Bueno, aquí nombro una cosa que es pues que aquí no digamos que va a resolver esto un poco como debe haber una actividad del alma que no sea orgánica, es decir, que no dependa absolutamente para nada del cuerpo, de los órganos, y esa actividad va a ser el pensar. Si yo puedo proponer eso y si puedo encontrar que esa actividad efectivamente no depende o no es una actividad orgánica, entonces puedo plantear de alguna forma o se me abre la posibilidad de la espiritualidad del alma. Y vamos a tener estas dos perspectivas sobre el problema de la espiritualidad, que va a ser pues, la metafísica objetiva y la fenomenológica existencial. Y esto se refiere, bueno, la primera, la metafísica objetiva, es decir, que efectivamente es ver al ser humano como un objeto, ¿no? Y es lo que hizo Aristóteles, más o menos, de ver lo que es el ser humano y analizarlo y decir qué es, la pregunta metafísica, ¿no? Como, ¿qué es el hombre? Pero no incluir lo que interiormente es, sino simplemente yo tomo al hombre como un objeto y lo estudio y veo que efectivamente puedo decir que es una unidad entre cuerpo y alma, o sea, que se explica por medio de estos como dos principios, pero anulo toda espiritualidad del alma, o sea, corro ese riesgo, ¿no? Como planteo o afirmo la unidad del hombre a expensas de la espiritualidad del alma. En cambio, la otra perspectiva sobre, sobre este problema, la espiritualidad, es una perspectiva pues, fenomenológica existencial en la que, digamos, se tiene más en cuenta o se tiene mucho más en cuenta lo que pasa en el interior del hombre y esa reflexión que hace el hombre sobre sí mismo, ¿no? En la que se afirma la espiritualidad, ¿no? Se afirma que debe haber algo más, o sea, pensar en el más allá, en el yo, todo esto. Pero eso, digamos que hace que yo o sea, me llevo a plantear que entonces no hay una unidad sustancial entre cuerpo y alma, que son dos cosas separadas, porque vuelvo a la misma idea, ¿no? Del dualismo, ¿no? El cuerpo es algo que me impide llegar tener como esa experiencia existencial de del todo lo que yo soy, ¿no? Que solo lo llevo a través del alma. El cristianismo en un momento pues se fue más como por esta perspectiva fenomenológica existencial,
digamos, influido bastante por el platonismo, ¿no? Como por esa concepción de que el alma es la esencia y que es lo que efectivamente es lo único que explica al hombre. Eh, pero luego la balanza se fue inclinando o se inclina más hacia esa, digamos, hacia la visión de que somos una unidad sustancial, ¿no? Pero está el gran problema, ¿no? Como de conciliar que somos una unidad, digamos, de cuerpo y alma, o sea, que no son dos cosas totalmente distintas, son dos sustancias separadas, pero que a la vez nos importa el interior y nos importa, eh, digamos, esa experiencia interior que es del alma, al parecer. Eh, sí, y rescatar esa espiritualidad del alma. O sea, tenemos que pensar que debe haber alguna forma de rescatar la inmortalidad del alma. Entonces, aquí no trato de resolver, bueno, sí, trato de resolver este problema, ¿no? Dice que el cuerpo recibe su ser del alma, ¿no? Subsiste en el ser del alma. Entonces, ya no se habla tanto de que el alma sea la forma del cuerpo, sino se habla de un acto de ser, ¿no? O sea, el alma es el ser del cuerpo. Y sin eso no se puede tener un ser humano, ¿no? Si yo separo las dos cosas, pues ya no tengo nada. Por eso los cadáveres se llaman equívocamente cuerpos, porque pues no tienen vida, o sea, el cuerpo es el que tiene vida, cuando me refiero a un ser humano, ¿no? Entonces el cadáver pues ya no es un cuerpo, porque ya no tiene ese acto de ser que es el alma. Y tiene algo muy interesante porque digamos, hablando del alma particular del hombre, pues el alma del hombre es un alma intelectiva, que es incorruptible y es inmortal. ¿Y por qué es esto? Porque es capaz de alcanzar la verdad. Pero bueno, la razón también es porque Dios quiso que fuera así, ¿no? O sea, okay. El alma intelectiva es inmortal, también porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y aquí me dice que pertenece a la esencia del alma animar al cuerpo, es decir, el cuerpo no puede ser sin el alma, pero el alma tampoco puede ser sin el cuerpo. Y ahí está esa unidad. No puedo separar absolutamente ninguna de las dos. No puedo decir acá está el alma del hombre, acá está el cuerpo del hombre, porque eso no explica lo que es el hombre. Son dos cosas que ya no tienen sentido si no están, pues, si no se unen de alguna forma, y esto no lo dijo literalmente, sino de alguna manera. Eh, bueno, y también, bueno, ahí pongo que estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y es interesante porque, bueno, acá tengo los dos fragmentos del Génesis, Génesis 1, 26, 27 y luego Génesis 2, 7, donde se habla pues de la creación del hombre. Entonces, el primero dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer, ¿no? Entonces, esto es la visión literal que se tenía antes del Génesis, ¿no? Antes de que llegara, bueno, que empezó a pelear con Darwin, eh, de que efectivamente pues el hombre está hecho a imagen de Dios. Al parecer esto hace que sea considerado superior y pues que tiene sometido a toda la creación, ¿no? Es el dueño y señor de la creación. Pero bueno, importante aquí es pues que Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a imagen y semejanza de él, ¿no? Entonces no somos superiores, pero sí somos unos seres especiales que no podemos entender o comprender como si fuéramos unos más, ¿no? Porque Dios no hizo a las aves ni hizo a los peces a imagen y semejanza de él, sino a los únicos que hizo a imagen y semejanza fue al hombre y a la mujer, ¿no? Entonces, no somos superiores, pero sí somos especiales en ese sentido, ¿no? Que Dios creó a imagen y semejanza al hombre y es la única criatura con la que hizo eso. Y por tanto, pues no podemos entender al hombre como algo más, como un simple ser en el mundo.
Y luego el otro fragmento dice, entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Eso me pareció muy interesante para, digamos, ver esta posición de Tomás de Aquino y de Aristóteles y de cómo están entendiendo esa relación entre cuerpo y alma, porque primero Dios modeló al hombre o modeló la forma del hombre con arcilla del suelo. Pero eso todavía no era hombre, no era un ser viviente. Y luego sopló en su nariz un aliento de vida, es decir, le dio el alma. Y solo en ese momento, cuando sopla en la nariz el aliento de vida, es cuando se convierte el hombre en un ser viviente, en efectivamente un hombre. Ni el hombre solo, ni la arcilla sola que hizo el suelo, ni el soplo de la nariz por sí solo son hombres, son seres humanos, sino solo cuando se da la unión, esa unión sustancial, es cuando se convierte eso en un ser viviente. Y también es interesante ver que no es que las almas estuvieran o existieran antes de que se creara el cuerpo, sino que se crean en el instante mismo. Eh, Se da un soplo en su nariz, o sea, digamos que están en Dios, Dios las crea, ¿no? En un instante, no están por ahí andando, que por ejemplo Platón, el dualismo de Platón proponía que las almas eran eternas y estaban en un mundo antes y luego cayeron y quedaron encerradas en un cuerpo. No, aquí no es esa idea, o sea, aquí está el cuerpo, hay una materia que no es hombre y hay un aliento de vida que se crea en el instante y cuando se va como a dar este ser viviente, pero no está antes. Bueno, esto es el Génesis y luego ya lo último les traigo es como estos fragmentos de la Suma contra Gentiles de Tomás de Aquino, en las que explica, o sí, en las que sí, explica un poco cómo se da esa resurrección de los muertos y nos da esa como luces sobre cómo se da esa relación entre el cuerpo y el alma y en lo que somos los seres humanos. Entonces, bueno, dice, además, supuesto lo que anteriormente se demostró, puede servir para demostrar la futura resurrección de la carne una razón evidente. Se probó ya en el libro segundo que las almas humanas son inmortales, pues permanecen después de los cuerpos y desligadas de los mismos. ¿Sí? Ahí está el rasgo del alma inmortal, ¿no? Que puede desligarse del cuerpo. ¿No? Y consta además, por lo que se dijo en el mismo libro, que el alma se une naturalmente al cuerpo, porque es esencialmente su forma. ¿Sí? Por lo tanto, el estar sin el cuerpo es contra la naturaleza del alma, y nada contra natura puede ser perpetuo. Luego el alma no estará separada del cuerpo perpetuamente. Por otra parte, como ella permanece perpetuamente, es preciso que de nuevo se una al cuerpo, que es resucitar. Luego, la inmortalidad de las almas exige, al parecer, la futura resurrección de los cuerpos. Entonces, es importante acá, pues que el cuerpo, que el alma no puede estar sin el cuerpo, porque eso es contra natura, ¿no? Entonces, no es que el alma sea lo que es el hombre y ella sola resucite, sino que necesita estar con el cuerpo porque eso es el hombre, es cuerpo y alma. Y no puede alcanzar esa perfección o no puede ser perpetua, no va a poder ser totalmente inmortal, por así decirlo, si no está con el cuerpo. Y por eso, digamos que se completa esa visión de que podemos resucitar, ¿no? ¿Sí? O sea, el resucitar no es, el resucitar es efectivamente que el cuerpo vuelva a nacer un poco, ¿no? Y por eso es preciso que el alma se vuelva a unir al cuerpo, porque sin el cuerpo no va a poder resucitar, ¿no?
Y luego dice, se demostró antes en el libro tercero que el deseo natural del hombre tiende hacia la felicidad, pero la felicidad última es la perfección de lo feliz. Según esto, quien carezca de algo para su perfección todavía no tiene la felicidad perfecta, porque su deseo aún no está totalmente aquietado, pues todo lo imperfecto desea naturalmente alcanzar la perfección. Ahora bien, el alma separada del cuerpo es en cierto modo como toda parte que no existe con su todo, pues el alma es por naturaleza una parte de la naturaleza humana. Por lo tanto, el hombre no puede conseguir la última finalidad, perdón, no puede conseguir la última felicidad si el alma no vuelve a unirse al cuerpo, máxime habiendo demostrado que el hombre no puede llegar a la felicidad última en esta vida, ¿no? Entonces, ya, digamos, retomando la idea anterior, Tomás insiste en que la felicidad, o sea, digamos, introduciendo el tema de la felicidad, que el hombre no va a alcanzar la felicidad plena hasta que no se una, no sea esa unidad, ¿no? No va a ser, sí, hasta que el alma no vuelva al cuerpo y se dé efectivamente esa unidad, porque no somos solo cuerpo ni tampoco solo somos alma, sino que somos esa unidad. Y se requiere de la unión, o bueno, de volver a esa unidad para que se pueda dar la resurrección y podamos alcanzar la felicidad plena. Y ya para concluir, pues entonces solo pues, decir que podemos, pues, podemos decir que somos una unidad sustancial, que el cristianismo enseña que no es que seamos dos cosas distintas, ¿no? Que seamos solo cuerpo y tengamos solo que poner la atención al cuerpo, ni que seamos solo alma, sino que somos cuerpo y alma. Nos queda difícil entenderlo y bueno, esto es también para, eh, por si no, como un salvavidas, por si no me expliqué muy bien, pero no se puede explicar muy bien, pero es que hay como una deficiencia epistemológica de parte de nosotros, ¿no? Y es que conocemos el mundo y nos conocemos a nosotros mismos de forma fragmentaria, o sea, no tenemos toda la realidad, no se nos aparece la realidad como una unidad y como algo absoluto, sino que siempre se nos aparece la realidad como múltiple. Y tal vez por eso como que queda a veces difícil entender cómo es que seamos una unidad sustancial si estamos hablando de dos cosas, ¿no? De un cuerpo y una alma. Pero es la manera de cómo nosotros podemos como entender el mundo, dadas nuestras limitaciones. Entonces no podemos tampoco negar que somos tanto animales y como seres espirituales, ¿no? O sea, somos las como dos cosas. Entonces, por eso decía, como no tenemos que cuidarnos como un todo, ¿no? Y ponerle atención y entendernos como un todo, no solo como un cuerpo y no solo como un alma, sino que somos esa unidad, entonces lo que le pasa al cuerpo le pasa también al alma, lo que le pasa al alma también le pasa al cuerpo, y por eso también el cristianismo y la intención de Tomás de Aquino con esto que lees, estos párrafos de la Suma contra Gentiles, es decir, que el hombre no solo se salva en su alma, o no salva solo su alma, porque eso no se da, sino que se salva completo, ¿no? Como nosotros nos salvamos como mujeres, y eso implica que nos salvamos como con cuerpo y con alma. Y lo que hagamos con nuestro cuerpo implica, bueno influye en nuestra salvación. Y lo que hagamos con nuestra alma influye también. Entonces, lo que hagamos como una unidad, pues eso influye en nuestra salvación, ¿no? Entonces, no es que sean dos cosas separadas, sino que somos esa unidad, ¿no? Y que nos salvamos como seres humanos en su totalidad y no solo como el alma. Y ya, muchas gracias. No sé si... Muchas gracias, María Camila. Yo supongo que tenemos preguntas. Yo tengo, pero seguro que también hay más preguntas. Entonces, no sé si les parece ir levantando la mano y así. Catalina Moreno tiene el teléfono, el micrófono abierto. No sé si es que quiere hacer una pregunta. Cata. A ver, ¿quién tiene preguntas?